Lo saludo primeramente a Jerez y le agradezco por este momento. Jerez, estaba conversando con eh, algunos otros abogados sobre el modo de la detención porque me llamó la atención. Entiendo que no fue citada, salió una orden de aprehensión y el sitio donde la detuvieron. Me explicaban que al haber concedido el permiso, y esto es un tema, entiendo, de interpretación jurídica, por eso por ahí empiezo la consulta para entrar después al caso, que a la clínica, al haber permitido que ingrese la Fiscalía y la Policía, no se cometió ningún exceso en la forma y en el lugar de la detención. Si nos puede aclarar esto, doctor Justiniano, buen día. Yo creo que en primer lugar, muy buenos días. Creo que particularmente sí existió un exceso. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque la clínica es cierto que es un recinto privado. Para ingresar la policía a un recinto privado necesita de una autorización del fiscal por un lado, perdón, del juez por un lado, o del propietario por otro lado. En este caso, los fiscales y la policía no tenían una autorización del juez. Y luego que ingresó a la clínica, luego que hizo el uso de la fuerza para ingresar a la clínica, recién pidieron la autorización. Es más o menos como el que lleguen a su casa, le digan a usted, ¿sabe qué? No tengo orden de allanamiento, pero igual voy a entrar, patean la puerta, entran y adentro le dicen a usted, oiga, ¿me puede firmar aquí que yo entré por su voluntad? O sea, ya es, desde ese punto de vista ya es ilegal. Porque para lo que se requiere el permiso es para ingresar, no para permanecer. Ellos para ingresar no tuvieron la autorización de la clínica. ¿Por qué? Porque lo firmaron dentro de la clínica. Por lo tanto, lo evidente es que no tenían la autorización. Pero más allá de eso, en el momento que un paciente o una persona contrata los servicios de una clínica y paga por una pieza habitación, en ese momento, ese inmueble, ese recinto, se transforma en una extensión del domicilio de uno. Porque ¿qué cosa es el domicilio donde uno habita, donde uno pernocta o mora? La señora Angélica Sosa, en este caso, ella había pasado la noche en la clínica cuidando a su padre. Quiere decir esto que ese lugar se había transformado en una extensión del domicilio. Es más o menos como que quieran entrar a su vehículo. Su vehículo, el vehículo particular de una persona, es una extensión del domicilio. Porque ¿qué es lo que protege? ¿Cuál es el bien jurídico protegido del delito de allanamiento? La intimidad, la privacidad. En el momento que ingresan los policías por la fuerza y empiezan con sus cámaras de filmación, con sus cámaras de sus celulares, a filmar, a sacar fotografías, que además luego se difunden en las redes sociales, porque esas fotografías que usted ve que aparecen en los medios de televisión, que aparecen inclusive en los periódicos, ¿no es cierto?, con el título, el nombre de cada periódico, no las sacaron los periodistas, las sacaron los policías, invadiendo la privacidad, violando la intimidad, y por esa razón es que eso se constituye en un exceso, y eso se constituye además en un delito, porque el delito de allanamiento, o mejor dicho, el allanamiento es un delito penado por la ley y agravado cuando ese delito lo comete un funcionario. Por esas razones, en cuanto a la formalidad, vamos a decirlo, la aprehensión fue ilegal. Ahora, Jerez, una consulta ya desde la investigación, porque a mí me llama la atención el hecho de que se haya generado una serie de allanamientos, no sé cómo llamarlos, creo que fueron allanamientos, a distintos inmuebles de propiedad de la familia Sosa, y el lugar donde supuestamente se hizo el hecho, donde se emitieron los ítems, que es la alcaldía, no haya tenido todavía un ingreso de parte de los fiscales, entiendo que a la Dirección de Recursos Humanos, para desde ahí establecer, fueron a Zaguapac, fueron a las casas de la señora Sosa, pero hasta ahora no sabemos que hayan hecho una auditoría al sistema de contratación. No hay una auditoría entregada por el alcalde, es más, el alcalde dijo que
que no se entregue nada si no pasa por él. Y otro tema, ¿está detenido o no está detenido Parada? Porque entendemos que la clave de todo este caso, para esclarecerlo, está en Parada. Se anunció que estaba detenido, ahora se anuncia que ha pedido un asilo en Brasil, una contradicción ahí en las más altas esferas del gobierno entre lo que decían unos y otros. Al fin de cuentas, es decir, vemos una politización del caso y no la búsqueda real de esclarecer si hubo o no el hecho de corrupción que se está investigando. En este sentido, la defensa, ¿cómo asume todo este cuadro de situación? Bien, creo que es necesario empezar por una precisión y aclaración. Con Parada no se, o sea, usted utilizó una palabra, querido José Gary, que dice que con Parada se va a poder esclarecer este hecho. No es así. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si al señor Antonio Parada lo aprenden en Brasil, donde sea, lo traen y lo presentan ante el fiscal? ¿Y qué pasaría si el señor Parada dice, me acojo a mi derecho al silencio? La investigación está exactamente igual. Es decir, el señor Parada no va a aportar, no debería ser él el que aporte la solución al conflicto. Sería lo ideal que se presente y que declare, sin lugar a dudas, que aclare todos estos temas de los reclutadores, de las empresas que supuestamente él iba a conformar y les pidió a la gente su carnet y que les abrió cuenta. Sería importante que él aclare eso. Pero él no puede ser un medio probatorio, porque él es una persona a quien se le está atribuyendo un delito y por lo tanto él no está obligado a contribuir probatoriamente a la investigación. Y es ahí donde vuelvo al principio de su pregunta. ¿Quién debería ser el que preste la colaboración, el que aporte con los verdaderos elementos de convicción en este proceso del municipio? Es el alcalde. ¿Por qué digo esto? Mucho se habla de 800 fantasmas. Mucho se habla que la señora Valeria Rodríguez, ella aportó con documentación para demostrar de estos ítems fantasmas. Quien lee el cuaderno de investigación, y lamentablemente nosotros recién tuvimos acceso al cuaderno de investigación, a pesar que hace más de una semana hemos presentado un memorial solicitando fotocopias del cuaderno, recién el día de ayer, anoche, producto de la aprehensión de la arquitecta Angélica Sosa, recién tuvimos acceso al cuaderno previo a su declaración. Y pudimos leer que la señora Valeria Rodríguez, aún en ese su proceso que ella dijo, y además le atribuyó responsabilidad al Ministerio Público, y dijo, el Ministerio Público no hizo nada cuando yo presenté las pruebas. Es mentira. Lamentablemente, la señora ha venido diciendo una serie de falsedades. ¿Por qué digo que es mentira? En el primer memorial, en el que ella dice, denuncio además violencia patrimonial porque están ocultando bienes y tiene palo blanco, ¿sabe cuántas fojas adjunta en calidad de prueba? 0. No adjunta ni una sola prueba. Posteriormente, cuando pide un cambio de investigador, adjunta 35 fojas. ¿En qué consistían las 35 fojas? Ni una de ellas, ni una sola, era un documento relacionado a la alcaldía. Miento, había uno, que era una declaración jurada del señor Antonio Parada en la Contraloría, que es exigido obviamente para asumir o permanecer en el cargo. Pero no había, ella dijo, acuérdense, lamentablemente a veces no tenemos buena memoria. Acuérdense que ella dijo, encontré unos papeles con sellos y firmas del alcalde. No existe José Gary, un solo papel en el proceso que ella presentó con firma del alcalde y referido a ítem. La única alusión que haya referencia de ítem es cuando ella presta hace una entrevista psicológica y al psicólogo, o a la psicóloga, no me recuerdo muy bien, le dice, no, yo tenía mucha información con relación a irregularidades en la alcaldía, a ítem fantasma, pero resulta que Antonio Parada se entró a mi nube, dice, y borró toda la información.
Yo me pregunto cómo podía estar en la nube su información si ella lo encontró en una bolsa que se le cayó del techo cuando estaban pintando. O sea, es absurdo. O uno sube a la nube Celios, no sube a la nube Celios, ¿no es cierto? Quiere decir esto que mucho se ha hablado de 800 y no sabemos si son 799, 801 o de dónde salió el número 800. La primera que menciona el número 800 es Valeria Rodríguez. El alcalde, en su labor de alcalde, debió y debe haber instruido una auditoría especial. Y es más, ni siquiera debió haber instruido una auditoría especial a las auditorías, porque resulta que cada año, a principio de año, la unidad de auditoría entra a recursos humanos, hace una auditoría especial de las planillas y tiene que hacer un estudio de conformidad para que esta auditoría la remita, por un lado, a la Contraloría General del Estado y por otro lado la remita al Ministerio de Economía, porque al final y al cabo quien paga esas planillas es dinero proveniente del Ministerio de Economía. No ha habido eso. No nos han dicho, a ver, mire, de toda esta lista de funcionarios, estos señores estaban liberados de marcado y estos señores les autorizaron la liberación de marcado tales personas, bajo estas condiciones, que esto es irregular. No hay. Lo que hay, lo único ¿Y en qué que se hay, basa se basa el caso entonces? ¿Dónde se sustenta? ¿Cuál es la prueba que sustenta la investigación o que sustenta el caso? El caso se inicia con la denuncia de Valeria Rodríguez. Ese es el inicio del proceso. Y dice, el informe, se inicia con un informe, porque el caso es de oficio, y a raíz de un informe de un investigador que dice, a raíz de las denuncias presentadas públicamente por la señora Valeria Rodríguez, se hace necesario iniciar una investigación. Y no hay una lista de 800 fantasmas. O sea, no es la alcaldía la que desde la denuncia pública, la alcaldía hace, como la alcaldía lo anunció ayer en voz de su asesor legal, que ellos han logrado la aprehensión de la Sosa porque, o sea, ¿no es la alcaldía la que denuncia? A ver, cómo es fácil pues tergiversar y mentirle al pueblo, ¿no? La alcaldía, cuando el señor Johnny Fernández se adhiere a la denuncia, no se adhiere en contra de Angélica Sosa, no se adhiere en contra de nadie más que de Antonio Parada, el hermano de Antonio Parada, el señor Hervas, el señor Cedeño y el señor Carrasco. Contra ellos se adhiere el alcalde Johnny Fernández. Posteriormente hay una nueva adhesión contra todos, dice, pero no dice específicamente contra quién. Y cuando uno se adhiere a una denuncia es porque uno es denunciante. Eso quiere decir adhesión. Me adhiero en calidad de denunciante y presento estos elementos en calidad de prueba. Se ha pedido, ¿sabía usted que el cuaderno de investigaciones en este momento está compuesto por cerca de 11 cuerpos, 11 legajos, 6 de ellos con relación a actuaciones de investigación, 5 de ellos con relación a documentación que ya ha sido enviada por parte de distintas entidades, como ser la Cooperativa Jesús Nazareno, Impuestos Nacionales, Tigo, la Contraloría, que ya han enviado documentación de eso. En toda esa documentación no existe una sola alusión a una persona que sea fantasma. Es decir, que hayan dicho, miren, esta persona fue contratada y aquí está su detalle de planilla, de presentación de asistencia que no iba a marcar. No hay. Se ha presentado mucha documentación, listas inclusive, de gente que fue contratada a favor del movimiento al socialismo, de gente que fue contratada a favor de la UCS, pero era gente que trabajaba. Cuoteo político no es lo mismo que un fantasma. ¿Por qué? Porque el cuoteo político es, mira, ¿querés que te apoye en las elecciones? Es más, el año 2015 hubo un acuerdo firmado entre Percy Fernández y Johnny Fernández, en el cual acordaron la gobernabilidad y producto de eso más de 600
más de 600 cargos en la alcaldía, entre ítems y contratos, le pertenecieron a Johnny Fernández. Pero no eran fantasmas, era cuoteo político, era gente que había trabajado en la campaña y después fue a trabajar a la alcaldía. Para eso la gente hace política. ¿Para qué creen ustedes que el señor que está prendiendo banderas, colgando banderas, prendiendo afiches, se pasa toda la noche en una campaña? Porque lo que busca es que el partido gane para tener un trabajo. Eso es lícito, no es ilegal. Es decir, el cuoteo político no es delito. ¿Dónde radica el delito? Ah, quiero que me contrates a esta persona, me la liberé de mercado y yo voy a cobrar su plata. De eso no hay una sola evidencia, José Gary. No existe. Ahora, volviendo al tema de la investigación, porque entiendo que hay una comisión de fiscales de La Paz y la Fiscalía también investiga aquí. ¿Quién es la cabeza de la investigación y cuál es el rol de la Fiscalía paceña? En realidad no es una Fiscalía de La Paz, es una comisión de fiscales integrados por fiscales de Sucre en realidad, ¿Ya? ¿no? Especializados en anticorrupción, el director de la unidad de anticorrupción a nivel nacional, por ejemplo, entre ellos integran esta comisión. Y esta comisión no es una comisión que vino a llevar a cabo el caso. No son ellos los directores de la investigación. Ellos fueron claros y dijeron, nosotros hemos venido a supervisar, a coordinar y a dar algunas directrices del proceso, pero nosotros no vamos a ser los directores del proceso. Los directores del proceso es una comisión de fiscales que además tiene a un director, presidente, encargado, no sé cuál es el término que se utiliza, de la comisión de fiscales, que es la doctora Marcela Terceros, ¿no? Por ejemplo, en esa comisión la integra también el director, el encargado de la unidad anticorrupción, el doctor Cordero, y lo integra también la doctora Yolanda Aguilera. La doctora Yolanda Aguilera en este momento está de vacaciones, por eso fue que ayer asumió en suplencia o como apoyo la doctora Barrientos. Pero, por ejemplo, en la declaración de la arquitecta Angélica Sosa, que fue ante el fiscal Cordero, en algún momento que le hicimos algún requerimiento, alguna pregunta, él dijo, no, eso lo van a tener que ver con la encargada del caso, que es la doctora Tercero. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que hay una comisión, hay alguien que dirige y que da las directrices. En este caso, quien da las directrices, podríamos decirlo en los términos del procedimiento penal, el director funcional de la investigación es la doctora Marcela Terraza, y que tiene también como integrante de la comisión, como apoyo, vamos a decirlo, a la doctora Yolanda Aguilera y al doctor Cordero. Ellos son los que en definitiva deberían dirigir la investigación, como que de hecho ellos son los que dirigen la investigación. Quien solicita allanamiento, quien toma las declaraciones son ellos en realidad. Una consulta sobre lo que viene, es decir, ¿qué corresponde ahora? ¿Cuál es la condición, en calidad de qué está en este momento la señora Sosa en dependencia y dónde está? Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué viene hoy? ¿Va a ser puesta ante un juez? ¿Cuál es el procedimiento? El día de ayer a las 17:45 se procedió a la aprehensión formal. Es decir, desde las 17:45 del día de ayer ella está formalmente aprehendida. La aprehensión tiene por finalidad, y esa es la diferencia, por ejemplo, entre la aprehensión y la detención. La detención tiene por finalidad llevar a una persona a un centro de rehabilitación, a una penitenciaría, a la cárcel, mientras dura la investigación. Eso es detención. La aprehensión significa otra cosa. La aprehensión es privarle la libertad a alguien, es decir, restringirle la libertad y llevarlo y presentarlo ante una autoridad. En este caso, la aprehensión, la orden de aprehensión específicamente dice que la señora Angélica Sosa debe ser conducida ante el juez para que el juez resuelva su situación jurídica. ¿Eso qué significa? Que a partir de las 17:45 empezó a correr un plazo de 24 horas para que la comisión de fiscales ponga a disposición del juez mediante la presentación de una imputación formal para que sea el juez el que resuelva la situación. Eso debería suceder dentro de las 24 horas. Dentro de las 24 horas quiere decir que lo pueden hacer ahora, en la mañana, al mediodía, a primera hora de la tarde, hasta
las 17:45. Normalmente, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Llega al filo. Y llega al filo, es decir, a las 17:44. Las 17. El juez ya no es horario hábil. El juez, a partir de ese momento, tiene 24 horas para señalar audiencia y pronunciarse. Entonces, si hacemos, o si en este caso va a suceder lo que casi siempre hace el Ministerio Público y siempre hace el órgano judicial, es que recién la audiencia, en teoría, va a ser el día de mañana. Lo que no quiere decir que no vaya a ser en el transcurso del día. Es probable que si el Ministerio Público la presenta al mediodía, entonces la audiencia va a ser inmediatamente y obviamente ya la audiencia se prolongará por el resto de las horas de la tarde y todo lo demás. No nos olvidemos que hay dos personas aprendidas en este caso. Está la arquitecta Angélica Sosa y está el señor Javier Cedeño. Por lo tanto, como es un mismo caso, los van a presentar de manera conjunta en una misma resolución de imputación y va a haber una sola audiencia para ellos dos. La última consulta, porque entiendo que ya estamos sobre el filo del programa. ¿Dónde está? ¿Y si está en una celda o está en otra dependencia en este momento la arquitecta Sosa? Ayer, anoche, la declaración terminó cerca de las 3:15 de la mañana y ella permaneció en dependencias de la Fiscalía Departamental. No sé, la verdad, desconozco si ella fue trasladada de la Fiscalía Departamental a la FELCC, no sé si ella permaneció en la Fiscalía, ¿no? Y esa ya es una tuición absoluta y ya no tiene mayor relevancia procesal donde se encuentra, sino que ella dentro de las 24 horas debe ser puesta ante un... La última consulta. En el contenido de la declaración, ella sabía, manejaba algún dato en relación a esta cuestión, porque en 2018 una nota periodística, Jerez, donde se hablaba de 2.000 funcionarios que fueron cesados de sus funciones, que hubo un problema, un conflicto en 2018. Y ahí apareció el viceministro de Trabajo que se metió con la alcaldía en ese momento, estoy hablando en el tiempo, estoy haciendo una referencia así de memoria, tengo que buscarlo el dato. ¿Por qué? Porque me parece muy similar a los datos que se han manejado en relación a ese cuoteo político que termina hoy en estos supuestos ítems de personas que no iban a trabajar, pero que sin embargo cobraban. ¿Qué dice ella en su declaración o por un tema netamente legal o de estrategia legal no se puede conocer? No se mencionó en lo absoluto eso. Es más, particularmente hasta yo desconozco esa situación que en 2008 se hubiese cesado a 2.000 funcionarios, no lo conozco. 2018. No, ¿perdón? 2018. 2018, perdón. No lo conozco ese dato, no se maneja, los fiscales no manejan tampoco esa información. Eso no fue parte de su declaración. Lo que sí fue parte de su declaración, y esto es importante creo, es que la base de la aprehensión de la arquitecta Angélica Sosa son dos declaraciones de dos testigos protegidos. De dos testigos protegidos, además, cuyas declaraciones no figuran en el cuaderno de investigación. Los testigos protegidos, ¿existe la figura? Sí existe. ¿Deben declarar? Sí, deben declarar. ¿Debe constar su declaración en un formulario? Sí. ¿Se debe reservar? Es decir, es carácter de información reservada, el nombre y los datos generales. Eso es lo que se debe borrar de la declaración, pero la declaración tenemos que tener acceso a las partes. No hemos leído la declaración de estas personas en el cuaderno de investigación. No hay el cuaderno de investigación. Ahora, ¿qué es lo relevante que ellos dicen? Ellos dicen, uno de ellos dice, a mí, en el mes a fines de noviembre, me llevaron la diputada Heidi Muñoz, me llevó, dice, me llamó ella para ver si yo quería trabajar, me llevó hasta la plaza, entramos al despacho de la alcaldesa y ahí la alcaldesa me ofreció trabajar en la campaña y yo le acepté y me dijo que me iban a dar un contrato de la alcaldía y en ese momento me dieron mi contrato. En ese momento dice que le dieron su contrato. Y el 13 de noviembre me dieron mi memorándum
donde decía que yo tenía que constituirme en una unidad dependiente de salud. Y llegué ahí con mi memorándum y resulta que la encargada, la administradora del lugar, me dijo que qué funciones iba yo a desempeñar. Y entonces yo llamé, dice, a la diputada Muñoz y le dije, ¿qué voy a hacer? Y la diputada Muñoz llamó y habló con la encargada, con la administradora, y le dijo que no, que anule ese memorándum, que él iba a trabajar en la campaña. ¿En qué campaña en noviembre? ¿Qué campaña había en noviembre? Para diputados había terminado el 20 de octubre con las elecciones. Y la campaña empezaba recién en diciembre, enero, febrero. No había campaña. Ahí hay una contradicción, una incongruencia. Segundo lugar, el segundo testigo protegido. Y además, los dos testigos protegidos de la misma manera, ¿no? Se enteran que sus nombres estaban en las listas. ¿En cuál lista, José Gary? Si no hay lista. O sea, ellos se enteran que estaban sus nombres en las listas y resulta que van hasta la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía y ellos dicen, miren, yo trabajé, pero, o sea, yo era un fantasma. Y el segundo dice más todavía. El segundo dice, resulta que a mí me llamó Carlos Arrien para ofrecerme trabajo y nos fuimos a la plaza, subimos al despacho de la alcaldesa, lo mismo, ¿no? La misma mecánica. Y ahí me ofrecieron un contrato y resulta, dice, que habían otras 20 personas también. Y esto era parte de un acuerdo político, dice, entre la Alianza Creemos y el partido de la señora Sosa. Y por esa razón nos contrataron, pero, dice, mire usted esto, y además él ubica históricamente cuándo es este momento, él dice a mediados de enero de este año. Quiere decir mediados de enero de 2021. Y luego nos contrataron, pero no trabajamos en la alcaldía, porque nos mandaron a trabajar en la campaña. E hicimos campaña, dice, para José Carlos Gutiérrez y para Carlos Arrien. José Gary, en enero de este año, Carlos Arrien y José Carlos Gutiérrez ya eran diputados nacionales, electos, posesionados y juramentados. Ya habían sesionado inclusive. ¿Era posible hacer campaña en enero del 2021 para estos diputados que supuestamente era parte de la alianza política con Creemos? Es absurdo. Eso es lo que a nosotros nos da la sensación de que se trata de un acuerdo político entre Johnny Fernández, el movimiento al socialismo. ¿Para qué? Para debilitar obviamente a Creemos, para quitarle hegemonía política departamental y para posicionarlo a él como el gran luchador de la corrupción. El tercer elemento, porque son tres elementos, estos dos testigos, y hay un tercer elemento por el cual aprenden a la arquitecta Angélica Sosa. Dicen que cuando ella fue concejal, no realizó su labor de fiscalización adecuadamente. Y por eso permitió que se realicen esas contrataciones irregulares en su calidad de alcaldesa, de concejal. Yo me pregunto, ¿Angélica Sosa era la única concejal del Consejo Municipal? ¿No habían otros 10 concejales? ¿Y no habían 11 concejales suplentes también que realizaban labores de fiscalización? Y que sesionaban además. ¿Por qué no se los ha incluido? Johnny Fernández no fue concejal que debió fiscalizar adecuadamente eso, porque le están juzgando su calidad de concejal, ni siquiera su calidad de presidente del consejo, porque quien conoce la estructura del órgano municipal sabe que el consejo municipal tiene su propia MAE, su propia máxima autoridad ejecutiva, que no es el presidente del consejo municipal. Por lo tanto, ella no tenía atribuciones de ser la máxima autoridad del consejo y le están atribuyendo responsabilidad únicamente por haber sido concejal y no haber ejercido sus funciones de fiscalización correctamente. Las hizo Johnny Fernández, las hizo los otros concejales. Si esa es la razón de la detención, Johnny Fernández y los otros concejales deberían estar aprendidos también. Pero no. Aquí hay un gran luchador de la corrupción. Y dice, nosotros hemos descubierto esto. Gracias a nosotros es esta situación. Cuando no sucede gracias a ellos,
cuando ellos no han hecho absolutamente nada, no han cumplido con la labor legal que tienen de presentar una auditoría que demuestre irregularidades. No hay nada de ello, y más bien estamos sumidos en un proceso que decimos, ojalá que aparezca Tony, para que cuando él aparezca se esclarezca todo. ¿Y si se calla? ¿En qué vamos a quedar? En lo mismo que ahora. Además, hay un principio que se llama el principio de inocencia, la presunción de inocencia, que establece claramente que el que acusa tiene la obligación de probar, y no así el imputado. El imputado no tiene que probar nada. Pero en este sentido estamos esperando que aparezca el imputado para que la aclare. Y ahí nos hemos distraído, ¿no? ¿Será que va a volver, no va a volver? Si no aparece, el proceso debe continuar. La investigación debe seguir independientemente de él. Él no es esencial en el proceso. Por eso la ley dice que si una persona se sustrae del proceso, se va, se fuga, se lo declara rebelde y la investigación continúa. Para el juicio, y es más, inclusive en este tipo de juicios, la ley 1390, que ha sido aprobada en agosto del 2021, establece que en los juicios de corrupción no hay rebeldía, es decir, los juicios continúan. Lo que significa que no es una pieza clave de la investigación Antonio Parada. La pieza clave de la investigación está en la alcaldía municipal. Ahí está la pieza clave. Ahí es donde debe investigarse. Ahí es donde deben realizarse los allanamientos para pedir a ver los requerimientos, las auditorías internas, lo que se mandaba a la Contraloría. Ahí está el proceso de contratación donde estaban quienes autorizaban las liberaciones de mercado. No hay nada de eso. Y es ahí donde debería investigarse, y es ahí donde no se está investigando. Un último detalle, José Gary. Si habían 800 fantasmas, y la prueba era que ya no hay los 800 fantasmas, y los 800 fantasmas cobraban y le perjudicaban al Estado, no hay un acuerdo uniforme en eso, ¿no? Entre 35 y 60 millones de dólares, millones de bolivianos anuales. La pregunta es, ¿hay en la contabilidad de las planillas la disminución de 60 millones de bolivianos del 2018 al 2021 y ahora con lo que queda del 2021? Se ha demostrado que, ya como ya no hay fantasmas, entonces, porque ya no pueden haber fantasmas, ¿no? Para mí es un absurdo decir lo que dijo el asesor jurídico de Mérida cuando dijo, inclusive hasta el día de hoy siguen los fantasmas. Oiga, ¿y los mecanismos de control, de asistencia, ya no los están realizando? O sea, siguen los liberados, sigue la gente cobrando sin que vaya a trabajar. Qué irresponsable que es este gobierno municipal, que ya ahora sí ellos se enteran, ya ellos saben, pero no hacen nada. No, debería haber y decir, aquí miren, la prueba clara de los 800 fantasmas es que el 2018 el presupuesto era de tantos millones y resulta que como ya no hay los fantasmas, ahora ha disminuido 60 millones. Es sencillo. Es sencillo demostrar la existencia de un delito. Aquí el problema es que todavía no se ha demostrado, sí se han demostrado irregularidades, pero no se ha demostrado a ciencia cierta que sean 800 u 801, 799 fantasmas. ¿Por qué? Porque la alcaldía no está cumpliendo con su papel de acusador. Él es el que debe acusar, él es el que debe presentar los elementos probatorios y no los está presentando. Doctor, le agradezco como siempre el diálogo y la explicación en este caso. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto saludarlos. Un gusto. Chao, Jerez, gracias. El doctor Justiniano ha conversado con nosotros.